Estamos viendo lo que pasa en las calles de Santiago, pero queremos también analizar esta manifestación social que ha tenido unos momentos de violencia bien álgida. Estamos al teléfono con el psiquiatra y psicoanalista Ricardo Caponi. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Buenos días, Verónica. ¿Qué tal, buenos días, Rodrigo? Doctor? Hola, buen día. Oiga, usted se hizo bien famoso estos últimos meses por su columna de los mamelucos blancos, ¿no? Ahí en la crisis del Instituto Nacional. ¿Se asemeja en algo el fenómeno? ¿Eso también es parte del descontento? ¿Cómo se explica lo que ha ocurrido? Tiene fenómenos en común, pero es distinto. Es un fenómeno. Este es un fenómeno de grupo grande, de masa mucho mayor que la del instituto, que es una institución, y por lo tanto tiene dinámicas psicológicas diferentes. En el caso del Instituto Nacional, hay un grupo que establece demandas concretas respecto de lo que esperan que se modifique en su institución. En este caso es más bien la manifestación de un malestar general de la población, pero que no tiene una estructura y organización de demanda específica. Esto más bien es la irrupción de un malestar que inicialmente se desencadena por los adolescentes escolares y es manejado, controlado y manipulado por sectores políticos que desencadenan un fenómeno que después tiene una expansión social de tipo delictivo, que es lo que habitualmente pasa en los grupos grandes cuando se producen este tipo de efervescencia. Bajan los sistemas de control mental y aparecen los elementos psicopáticos en las personas y se producen entonces el fenómeno social que estamos viendo. Pero esta es una irrupción desordenada de un malestar social que se está poniendo sobre la parrilla. Muy buenos días, le habla Paula Polina. Cuando habla de estos fenómenos psicopáticos que usted ha descrito, ¿se refiere nuevamente a que o le pregunto si se refiere a que todos estos actos de violencia que hemos visto en forma paralela a las protestas que masivamente han sido pacíficas, podrían responder los actos más violentos solo a cuestiones individuales, estos fenómenos, o podrían responder a estas coordinaciones que son lo que sospecha, por ejemplo, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe? Claro, el elemento de coordinación que hay detrás de estos grupos, que inicialmente, en el momento en que parte con los adolescentes escolares, ahí se produce una manipulación y toda una orquestación política para desestabilizar el sistema. Eso no se puede hablar de elemento psicopático, eso más bien es una manera de protestar el malestar por la línea violenta. El elemento psicopático es el que se activa en la población, donde las personas ven la oportunidad de empezar a sacar provecho de esta situación sin ningún sentimiento de culpa. Vale decir, excitados por este movimiento grupal, aparecen ganas de destruir y ganas de robar. Y ese es el elemento psicopático en personas que no son psicópatas necesariamente. O sea, estos son actos psicopáticos en personas que en su vida diaria pueden ser personas muy correctas y morales. Doctor Caponi, usted hablando de este tema decía hace un par de días que esto no es un síntoma de una sociedad que está desestructurada. ¿De qué es síntoma entonces? Y la pregunta que sigue, a mi juicio, es ¿y cómo se restablece el pacto social que uno entiende se ha roto también en estos días? Sí, no es síntoma de una sociedad desestructurada porque, como digo, esto más bien obedece a la irrupción pulsional de un malestar social que está en toda la sociedad, pero que es un malestar social que no tiene un origen en una carencia y en el atentado a necesidades básicas que hace que la sociedad esté mucho más desestructurada, como nos pasó en la década del 70. Esta es una sociedad que tiene una clase media bastante sólida, una clase media que declara ser en un 80% feliz, que ocupamos los lugares más importantes del mundo en felicidad, en primer lugar en Latinoamérica, pero que sin embargo junto con esto tiene un nivel de malestar muy grande. Ricardo, pero que viene porque el bienestar emocional es muy bajo. Esa punción viene entonces de la rabia, como del maltrato permanente. El malestar proviene de que el día a día es muy difícil para las personas.
se levantan muy temprano en la mañana, tienen que andar en transporte, la situación de vigilancia y toda la situación policial para ellos es muy precaria. Trabajan en condiciones a veces muy difíciles, con situaciones en las cuales se sienten manipulados, sometidos, y además tienen un ingreso bajo. Todo eso entonces contribuye a que se genere un malestar muy grande. Pero aquí hay que mencionar bien que este tipo de malestar no es el mismo malestar que es el que justifica, o no solo justifica, hace posible una manifestación en que en la sociedad aparece una situación casi revolucionaria. No estamos en esa situación. Me gustaría también preguntarle por un poco el otro lado de la moneda, porque hoy hablamos de la desigualdad, de las molestias que experimentan muchísimas personas en su traslado, del enorme esfuerzo que requiere la vida en Santiago, pero también tenemos, y todos, yo creo que somos parte de una sociedad de alto consumo, de alto endeudamiento, donde también enfatizamos el aspecto individualista, quizás, donde también nos hacemos parte de las mismas cuestiones que criticamos. En ese sentido, sí, hay que hacer una reflexión que también más allá de cuánto le cuesta a las familias de clase media, qué sé yo, salir adelante. Y es cierto, pero también el otro lado, qué es lo que podemos cambiar en nuestros comportamientos de manera de apuntar o enfrentar estos problemas pensando más en el bien común y no solo en cada uno de nosotros. Claro, usted toca un punto importante, Verónica, porque Paula, Ricardo. El problema del modelo de la sociedad de consumo, que es el que impera hoy día prácticamente en todo el mundo, alberga en sí mismo un gran riesgo, y es que la actividad del consumo genera adicción y sube las expectativas y cada vez se necesita más dosis. Entonces, en sectores que tienen un ingreso que uno podría decir, bueno, salieron de la pobreza, están en una situación de clase media más o menos estable, sin embargo, en este círculo de consumir se van endeudando y van cayendo en situaciones que también les producen mucho malestar. Entonces tenemos un grupo de pobreza, que hoy día en Chile es bajo, un grupo de clase media baja cuya situación es precaria, y ya estamos alcanzando el 40-50% de la población, y un 25-30% de clase media que tiene más o menos los ingresos necesarios para una buena subsistencia, pero que está metido en este modelo de consumo que la lleva a que genere altos niveles de malestar también. Entonces tenemos una sociedad que por el modelo en sí mismo tiene un riesgo de generar malestar, a pesar de que pudiéramos tener mejores ingresos. Y esto potencia el malestar de los sectores con más carencia. No, porque de alguna manera esas familias se ven vulnerables ante una enfermedad, un accidente, cualquier cosa te cambia el escenario de un momento a otro. No, pero hay eso una me refiero angustia a que es la clase media vulnerable, esa clase media que tiene ingresos todavía bajos, todavía ingresos que no le dan una gran seguridad. Pero estoy poniendo el acento en que el mecanismo de consumo genera además malestar. Ahora, el punto es que todo este malestar es un malestar que, si ustedes se dan cuenta, no está organizado en torno a peticiones claras ni liderados por alguien en un colectivo particular, más o menos estructurado. Claro. Esta es una irrupción de malestar que se generó a raíz de que se manipuló el tema planteando de que lo que había que hacer ahora es eliminar el sistema. O sea, este sistema, este modelo está podrido y por lo tanto tenemos que mostrar que hay que echarlo abajo. Y ahí es donde irrumpe la violencia. Primero, la violencia política, y sobre esa violencia política se suma y se sinergiza la violencia social. O sea, que tiene que ver con elementos ya más delictivos. Claro, yo no entiendo bien cuando usted dice que el modelo genera está de alguna manera está diseñado para generar esta indignación, es porque si estás en clase media precaria vas a caer en cualquier momento. Si estás en una clase media un poco más alto, tienes que consumir tanto que no te va a dar de todas maneras los recursos. Exactamente. Y todo esto golpea a los más pobres. Y este es un tema muy importante porque no ha habido, por lo menos por ahora, convincentemente otro modelo alternativo al modelo liberal, con mayor o menor intervención del Estado. El punto es que el desafío del liberalismo, y que ya lo están planteando muchos autores modernos, es que como tiene este germen destructivo a raíz del ofrecimiento consumista que está en la esencia misma del sistema, porque así también se genera movimiento económico, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en temas
que están vinculados a la educación. O sea, si tenemos una población con una tendencia muy alta a los hábitos adictivos, como pasa en Estados Unidos, vamos a tener un nivel de malestar muy alto. En Estados Unidos el nivel de malestar hoy día en la población es alto. Los niveles de depresión, de ansiedad, los trastornos psiquiátricos en general. El nivel de felicidad ha caído estos últimos años de forma sostenible. Por lo tanto, las sociedades que vivimos en este modelo, vamos incorporando una educación a la altura, educación que no tiene que ver con mayor información, significa crecer en inteligencia emocional, en manejo del impulso, todo lo que tiene que ver con las artes liberales, crecer en virtud, diría Aristóteles. Y este es un camino largo que tenemos que considerar. Doctor Ricardo Caponi, le agradecemos mucho que haya conversado con el Diario de Cooperativa en esta mañana. Así es. ¿De qué? Pues encantado. Muy buen día. Muy buenos días. Hasta luego. Sobre lo último que decía, claro, todo esto puede abrir paso al gran temor que tiene la clase política y muchos ciudadanos que tenemos, al populismo. La respuesta a esas carencias a veces llegan de la mano de un populista de turno. Demos todo sin tener los recursos para ello. Claro, solo un punto. La definición de populismo es cuando tú dices, yo soy la única persona que hace el bien, todos los demás hacen el mal, que es distintas medidas populares, que un poco se confunde, pero lo que uno no quiere es la lógica de guerra. Y esa lógica de guerra un poquitito ya se instaló.